Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. En la casa, mira usted que internacionalmente también se habla de Panamá, pero no para algo bueno, para variar. ¡Qué vergüenza! En él, y van a hablar de otra cosa ahí, escuche qué es. En él, otra empresa occidental inmersa en un escándalo de apagones masivo en Latinoamérica. En Chile se agota el plazo del gobierno a la multinacional italiana Enel, que gestiona el sistema eléctrico local. Las autoridades exigen que se restablezca el suministro a miles de chilenos que desde hace días sufren apagones masivos. Hace un año, esta misma empresa fue responsable de una desconexión en Sao Paulo, Brasil. Estos constantes escándalos suscitan dudas sobre la estrategia energética de los países que apuestan por las compañías privadas occidentales en los sectores claves de las naciones. Vamos a ver aquí a Galo Fernández, un periodista de RT, que nos va a dar información y va a hablar de Panamá, pero no para algo bueno. Chequea. En Chile se agota el plazo otorgado por el gobierno a la multinacional italiana Enel, que gestiona el sistema eléctrico local. Las autoridades exigen que se restablezca el suministro a miles de chilenos que desde hace días sufren de apagones masivos. Y no es el único escándalo que involucra a la empresa. Hace tan solo un año fue responsable de una desconexión en Sao Paulo, Brasil. Todo eso suscita dudas sobre la estrategia energética de los países que apuestan por las compañías privadas occidentales en los sectores clave. Y vamos a analizar este tema con nuestro compañero Galo Fernández, que se encuentra en estos momentos en la redacción para contarnos más, a enumerarnos varios países que tienen problemas con el sistema eléctrico, sobre todo con los apagones, Galo. Así es, ¿qué tal, Fernando? Bueno, vamos a hablar de verdad porque uno piensa, ¿no? Accidentes, días y días sin luz. Pobre gente, qué mala suerte, pero bueno, ¿son accidentes o es también negligencia? Comenzamos hablando de Chile, porque allá la están pasando realmente muy mal. Desde el día 2 de agosto, como vemos, casi 20.000 personas se encuentran sin servicio de energía eléctrica, la mayoría de ellos en la región metropolitana. Pero también está muy afectada la región de la Araucanía, esto es más al sur. Y hay que tener en cuenta un dato no menor, que que allí están en pleno invierno. Mira tú. Entonces, bueno, sigamos adelante. La primera reacción, como decíamos, ¿no? Pobre gente. Ahora la segunda es, ¿quién es el responsable? Sí. Bueno, acá tenemos a la empresa Enel, la italiana, que es la principal distribuidora de energía eléctrica, y apuntan los reclamos hacia allá. Y luego de este apagón, que ya lleva tantos días, como estamos diciendo, desde el día 2 de agosto, bueno, en Chile las autoridades están evaluando la posibilidad de revocar esta concesión, e incluso se está hablando de la posibilidad de que, bueno, aunque sea una parte de esta distribución de energía, dependa del Estado o de alguna compañía estatal. Antes de seguir, en Panamá, supuestamente los panameños tenemos el 51% de acciones, pero eso no se ve. Eso no se ve, el poder, la influencia que tenemos en contra de estas distribuidoras. 51%, el 49% son ellos, pero ellos son los que mandan. ¿Y nosotros qué? Allá están viendo la posibilidad de que ellos puedan tener parte del control sobre eso. Las leyes ellos pueden ponerlas. Y también en otros países se han visto problemas con los apagones, ¿no? Sí, no es por supuesto la primera vez que sucede, que estamos ante un caso similar, así que vamos a repasar Brasil. Año 2023 en Sao Paulo, y acá tenemos otra vez a la empresa Enel, principal distribuidora de energía eléctrica, y fueron millones de personas los afectados, que quedaron a oscuras. Y bueno, está este proceso administrativo sancionador por este apagón de que estamos hablando, porque ven indicios de infracción durante la gestión, y además de poco financiamiento, hay que decir, también en la infraestructura del país. Y si seguimos adelante, ahora nos vamos a ir a Panamá. Mira tú, mi país. ¡Qué barbaridad! Brasil, Chile, Panamá. Acá las empresas que tienen Naturgy y Edechi. ¿Qué le parece a usted? Las concesiones son empresas españolas, pero la situación parece que se repite, y desde el gobierno, bueno, incluso el presidente se pronunció, dicen que están
hartos ya de estos constantes apagones y pondremos orden. Van a llegar para poner orden en estas empresas. Es una promesa que hizo el presidente. José Raúl Mulino de Panamá. Qué hermosa, hago paréntesis, qué hermosa la bandera de Panamá se ve. En un medio de Rusia están poniendo y hablando de Panamá, pero no para algo bueno. Verdaderamente otra vergüenza esta empresa española, imagínate este caso, ¿verdad? Entonces son situaciones que por lo menos José Raúl Mulino ya lo ha dicho. Y aquí está hablando muy bueno. Esto es periodismo de verdad. No como el periodismo mediocre que tenemos en Panamá, totalmente sesgado, totalmente silenciado con temas que realmente afectan al panameño. Tiene uno que buscar la noticia de afuera para poder enterarse de lo que pasa en Panamá. ¡Qué vergüenza! Además, lo interesante, bueno, que la gente realmente está cansada, ha salido varias veces a protestar e incluso en algunas de estas protestas llegaron con los electrodomésticos que se le habían dañado, arruinado. ¡Qué bien está informado este periodista, hermano! ¡Qué bien! Este periodista argentino, hablando con el otro periodista ecuatoriano. O sea, estamos en la boca del mundo, pero no para algo bueno. Van con los electrodomésticos rotos, dañados, o sea, totalmente quemados por el pésimo servicio de Naturgy y Edechi Unión Fenosa. O sea, es una locura que tienes que enterarte de otros países. Entérate. ¡Qué bárbaro! Es el periodismo que aquí en Panamá hace falta. Por estos apagones y los arrojaron contra las puertas de estas empresas que tienen a su cargo la distribución de la energía. Y por supuesto no nos podemos olvidar de este gran apagón masivo de Argentina, Uruguay, es que esto es general en América, no solamente aquí en Panamá, es para que usted vea lo que hacen estas empresas. 2019, piratas. Que dejó a casi toda Argentina sin luz y además también afectó a otros países, a Uruguay también mayormente, Paraguay, Brasil, y ahí también estuvo implicada. Hubo muchas compañías implicadas, una de ellas es Edesur, que es filial precisamente otra vez de la empresa italiana Enel. Bueno, y en su momento varios especialistas volvían a hablar de esto, de que tal vez era necesario no dejar todo el servicio eléctrico a cargo de manos extranjeras, que hacía falta una presencia un poco más fuerte del Estado. Pero repetimos, esto 2019 y 5 añitos después, acá estamos de nuevo. 5 doritos después. Argentina, y bueno, 4 centrales hidroeléctricas con el carterito a la venta. El gobierno de Javier Milei, a través de un decreto, le dio un plazo de 180 días para que sean entregadas también a manos probablemente extranjeras, y en lugar de buscar que sigan siendo financiados, mayormente financiados, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Aquí teníamos el IRRE antes, en Panamá. Bueno, yo no me acuerdo bien de eso, obviamente. No me acuerdo, no soy de esa época, pero el IRRE antes, pero vino el toro y lo privatizó todo. ¿Qué te parece? Lo cierto es que, como vemos, por un lado, las empresas extranjeras están mucho mejor capacitadas para llevarse el dinero que para reinvertirlo en infraestructura. Excelente palabra. Están mejor capacitados para llevarse el dinero que para hacer un buen servicio. Esos pantalones que tienen estos dos periodistas no lo tienen los periodistas de Panamá. No lo tienen. Exactamente, hemos visto cómo generan grandes beneficios, pero el servicio sigue siendo paupérrimo. Muchas gracias, Galo, por toda esa información. Ahí está. En Chile. Ahí está. Estas son las cosas que uno tiene que, ya lo he dicho 20 veces, lo voy a repetir por última vez, que uno tiene que buscarlas afuera, porque aquí en Panamá no tenemos periodistas con... No, acá los... No, espérate. Acá los periodistas tienen auxilios económicos, ¿verdad? Y en eso, más que eso, se preocupan, ¿verdad? Se preocupan más por los auxilios económicos los periodistas de Panamá, en que en vez de estar dando noticias objetivas por cosas que realmente afectan a los panameños. Te la dejo ahí porque realmente son temas que molestan mucho y seguramente en otros países de América no pasa eso, solo en Panamá y los que mencionaron ellos. You know, pra.